Bienvenidos a nuestro análisis detallado de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que envolvió al mundo de 1939 a 1945, remodelando el panorama político internacional e infligiendo importantes costos humanos y económicos. Comencemos nuestro viaje hacia los acontecimientos, causas y repercusiones de esta lucha monumental. Los orígenes de la Segunda Guerra Mundial se remontan a las secuelas de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, dejó un sabor amargo en la boca de muchos, especialmente de los alemanes, ya que les impuso severas sanciones territoriales y económicas. El dictador nazi Adolf Hitler tenía como objetivo revocar el Tratado de Versalles, y crear una Alemania mayor capaz de competir con las principales potencias del mundo. Su expansión territorial comenzó con la remilitarización de Renania en 1936. En un intento de apaciguar a Hitler, Gran Bretaña y Francia recurrieron a una política de apaciguamiento, lo que le permitió anexar Austria en 1938 y parte de Checoslovaquia ese mismo año. Sin embargo, la situación cambió drásticamente con la firma del Pacto Nazi-Soviético en 1939. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas de Hitler lanzaron una guerra relámpago, contra Polonia. Esta invasión marcó oficialmente el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra a Alemania 2 días después. A finales de 1939, la mayor parte de Europa estaba bajo ocupación nazi. Sin embargo, las ambiciones de Hitler no se limitaban a Europa. En su búsqueda del espacio vital, dirigió su atención a la Unión Soviética, lanzando la Operación Barbarroja en junio de 1941, una campaña que resultaría ser un punto de inflexión en la guerra. Estados Unidos, inicialmente vacilante en unirse a la guerra, entró después del ataque sorpresa de Japón a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Esto marcó el comienzo de un conflicto global, con combates no solo en Europa sino también en el Pacífico, África, Medio Oriente y Asia. En las batallas de Stalingrado y Moscú se produjeron feroces combates entre las fuerzas numéricamente superiores del eje y los decididos combatientes soviéticos. Sin embargo, el duro invierno ruso y la tenaz resistencia soviética rompieron la espalda del ejército alemán, lo que resultó en uno de los mayores puntos de inflexión de la guerra. Al otro lado del mundo, las fuerzas estadounidenses y aliadas estaban logrando avances constantes en el Pacífico. La batalla de Midway en junio de 1942 detuvo el avance de Japón, mientras que la campaña de isla en isla vio el avance gradual de los aliados hacia Japón. Con la victoria sobre las potencias del eje en el norte de África, los aliados dirigieron su atención a Europa. La invasión del día D, el 6 de junio de 1944, vio la mayor invasión anfibia de la historia, con miles de tropas aliadas desembarcando en las playas de Normandía. La batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva alemana en el frente occidental, fue repelida por los aliados en el invierno de 1944, allanando el camino para el avance final hacia Alemania. Mientras tanto, en el Pacífico, el lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 condujo a la rendición incondicional de Japón, marcando el final de la guerra. La brutal y costosa batalla de Iwo Jima y Okinawa puso de relieve la feroz resistencia japonesa encontrada por las fuerzas aliadas en el Pacífico. La determinación mostrada por ambos bandos en estas batallas cruciales presagiaba la intensidad de la posible invasión del archipiélago japonés. La guerra no solo se libró en los campos de batalla sino también en alta mar y en los cielos. Los océanos Atlántico y Pacífico fueron teatros de importantes batallas navales, mientras que la guerra aérea sobre Europa y el Pacífico fue testigo de incursiones, combates aéreos y campañas de bombardeos de escala y ferocidad sin precedentes. En los años siguientes, las fuerzas aliadas se acercaron a Alemania tanto desde el este como desde el oeste. El ejército rojo ruso lanzó una ofensiva masiva, entrando en Alemania desde el este, mientras que las fuerzas combinadas de Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Francia y otras naciones se acercaban desde el oeste. La Conferencia de Yalta de febrero de 1945 vio a los tres grandes, Estados Unidos, Reino Unido y Unión Soviética, reunirse para discutir el mundo de la posguerra, fomentando la cooperación a pesar de las diferencias ideológicas. Esta cooperación, sin embargo, duró poco y la posterior Guerra Fría vio una profundización de las hostilidades entre la Unión Soviética y los aliados occidentales. La Segunda Guerra Mundial fue testigo de un sufrimiento humano sin precedentes, con millones de civiles atrapados en el fuego cruzado. El Holocausto, la aniquilación sistemática de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi, es un escalofriante recordatorio del costo humano de la guerra, y las atrocidades a las que dio lugar. La guerra también marcó el surgimiento de nuevos actores globales en forma de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, y la rápida descolonización de territorios en Asia y África, sembrando las semillas para futuras transformaciones geopolíticas y cambios de poder. El camino hacia la recuperación para muchas naciones fue largo y arduo.
El mundo de la posguerra vio desafíos económicos y políticos sin precedentes mientras los estados y sociedades buscaban reconstruir sus vidas e instituciones a la sombra de la devastación de la guerra. La Segunda Guerra Mundial sigue siendo un acontecimiento importante en la historia de la humanidad, que transforma profundamente las sociedades, las economías y las estructuras políticas. Sus repercusiones todavía se pueden sentir hoy, sirviendo como un recordatorio desgarrador del potencial destructivo de los conflictos humanos y la búsqueda duradera de la paz. Los paisajes devastados por la guerra, las innumerables vidas perdidas y el sufrimiento humano inimaginable son conmovedores recordatorios del alto costo de la guerra. Nos provocan a luchar continuamente por la paz y la armonía, a evitar los errores del pasado, y a imaginar un futuro mejor para la humanidad. Al reflexionar sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, recordamos a los valientes soldados que lucharon por nuestra libertad, y a los numerosos civiles cuyas vidas se vieron perturbadas. Es una historia que nos toca a todos, y da forma a nuestra narrativa global compartida. Es a través de este estudio profundamente introspectivo y reflexivo de la historia que nos esforzamos por comprender y aprender de la Segunda Guerra Mundial, asegurando que las invaluables lecciones que nos enseña sobre la violencia, la intolerancia y la santidad de la vida humana nunca sean olvidadas. Sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se acercó a una nueva fase. Las naciones se unieron para fundar las Naciones Unidas en 1945, cuya misión principal es mantener la paz y la seguridad internacionales, y, como misión secundaria, para tomar medidas colectivas eficaces para la prevención y eliminación de amenazas a la paz, y para la represión de actos de agresión u otras violaciones de la paz. En un contexto más amplio, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto entre dos alianzas importantes: los aliados, liderados predominantemente por Estados Unidos, la Unión Soviética, China y Gran Bretaña, y el Eje, liderado por Alemania, Italia y Japón. Fue un conflicto librado en 6 continentes, que involucró a más de 100 millones de personas, y causó la muerte de más de 50 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto complejo y multifacético, en el que diversos factores sociales, económicos y políticos contribuyeron a su ocurrencia y carácter general. Sus orígenes se remontan a una miríada de cuestiones interconectadas, incluidas las tensiones no resueltas de la Primera Guerra Mundial, la depresión económica global, el nacionalismo agresivo y el surgimiento de regímenes dictatoriales. El elemento humano de la Segunda Guerra Mundial es quizás su aspecto más aleccionador. Millones de personas, soldados y civiles por igual, experimentaron de primera mano los horrores y brutalidades de la guerra. Muchos hicieron sacrificios increíbles, mostrando profundos actos de coraje y resiliencia, mientras que otros perpetraron impactantes actos de inhumanidad y violencia. Los legados de la Segunda Guerra Mundial siguen resonando profundamente en el ámbito internacional. Las complejas secuelas de la guerra dieron origen a nuevas estructuras internacionales, incluidas las Naciones Unidas, y aceleraron el proceso de descolonización. También sentó las bases para la posterior Guerra Fría, y las tensiones ideológicas y enfrentamientos militares que la acompañaron. Al final de la guerra, el panorama político global había experimentado una transformación significativa. Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como las superpotencias del mundo, con ideologías políticas y económicas en competencia. Europa yacía en ruinas, Japón estaba ocupado y China estaba en medio de una guerra civil. El Imperio Británico, que alguna vez fue de gran alcance, se estaba desmoronando rápidamente y estaban surgiendo nuevas naciones en Asia, África y Medio Oriente. Las repercusiones económicas de la guerra fueron igualmente trascendentales. La guerra vio el advenimiento de nuevas tecnologías y procesos industriales, que tuvieron un profundo impacto a largo plazo en la economía global. Sin embargo, los años inmediatos de la posguerra estuvieron marcados por una pobreza y escasez generalizadas, y los gobiernos lucharon por reconstruir sus economías y sociedades. Los legados ideológicos de la Segunda Guerra Mundial son igualmente duraderos. Las atrocidades del Holocausto son un escalofriante recordatorio de las alturas que pueden alcanzar el odio y la xenofobia, al mismo tiempo que dan lugar a una mayor conciencia y un compromiso con los derechos humanos. Las experiencias de los súbditos coloniales en tiempos de guerra facilitaron los movimientos por la independencia en todo el mundo, lo que llevó a la eventual disolución de muchos regímenes coloniales. De ahí que la Segunda Guerra Mundial manifestara tanto lo mejor como lo peor de la humanidad. Destacó la resiliencia, el coraje y la solidaridad de individuos y naciones en tiempos de adversidad, pero también mostró las consecuencias devastadoras de la violencia, la intolerancia y la agresión desenfrenada. Es una historia, sobre todo, de la capacidad humana de destrucción y renovación, de devastación y de esperanza.